Què tal? Buenas tardes a todos. Bona vesprada, com estem? Assistem l'amic Pep Ferri y yo. Vamos a grabar el circuito o el recorrido del trail del Benicàdell. Estamos en Ràfol de Salem, estem en les escoles. Desde aquí empieza la carrera. Vamos a hacer los 600 metros de asfalto y enseguida nos vamos para arriba, para Benicàdell, para explicaros un poco cómo es este recorrido y hacer una breve descripción. Esto es la ermita de Sant Blai. En el primer kilómetro empieza ya el desnivel un poco más duro. Esta carrera se puede dividir en dos partes. La primera hasta el kilómetro 11. Todo va a ser de subida, con el mític Regall en la parte final de la subida. Y luego del 11 al 22 va a ser todo de bajada. Bien, introducimos esta carrera. Es la segunda puntuable del circuito Valencia Trail Race, que son 6 puntuables. Aquí en Ràfol de Salem se realiza un sprint y una caminata con el mismo recorrido de 13 kilómetros y 700 positivos, que van a compartir el mismo recorrido que la trail y que la maratón que estamos haciendo ahora de salida, ¿vale? Luego tenemos una trail de 22 kilómetros con 1500 positivos, que es la que vamos a hacer hoy, entera. Y luego tenemos la maratón de 42 kilómetros con 2300 positivos, que también la parte inicial y la parte final va a ser la misma que el trail de 22. Kilómetro 3. Este es un punto donde venimos por aquí. Hemos subido casi 300 positivos en 3 kilómetros, todas las modalidades, todos. A mano izquierda continuamos subiendo y por aquí a mano derecha o por poniente bajaremos luego. El primer consejo de hoy: si os dais cuenta, todo es subiendo, todo desde salida hasta coronar el Regall. Hay dos bajaditas suaves, las veréis. Hay que saber regular, porque es una carrera dura y larga. Aunque hay pista corredora, se va a hacer muy dura por el desnivel y hay tramos técnicos, ¿vale? Llevamos 4 kilómetros y 350 positivos. Y esta es una bajadita corta que nos encontramos a mitad subida. Es rápida, pista corredora, pero corta. Bien, paramos en este punto, kilómetro 8 de carrera, 550 positivos, porque aquí, o 8 y medio, aquí se va a separar ya para abajo. Va a empezar la bajada, la marcha senderista y el sprint trail, ¿vale? Ya buscando el PR para Ràfol de Salem. En cambio, el trail y la maratón vamos a seguir subiendo. Esta sendita, al final hemos hecho un kilómetro corredor con ligera bajada, muy rápido, muy chulo, por todo lo que veis de este paraje natural, que es la Umbría del Benicàdell. Vamos a iniciar la bajada de Marjaletes. Estamos en el kilómetro 9, a las faldas del Benicàdell, 600 metros de altura, llevamos ya 600 positivos y pico, ¿vale? Ahora viene un tramo de bajada técnica, corto, son medio kilómetro, que es el que nos va a llevar a la subida estrella del día, la vertical del Regall. Aquí va a estar el segundo avituallamiento. Aquí subes esta pista de hormigón durísima, un 20 y pico por ciento o un 30, y avituallamiento. Coger comida, bebida, recuperaros para esta bajada que nos lleva al Regall. Au Pep, anem. El Regall es una vertical durísima. Vamos a subir 400 positivos por un terreno muy difícil, muy técnico, con mucha piedra, una pedrera, en 1,5 kilómetros no llega, ¿vale? Es una vertical con mucha pendiente. Y para la bajada que acabamos de hacer, y para toda esta carrera que hay mucha piedra,
Pista va a haber poca. Os recomiendo una zapatilla con buena amortiguación, con buen agarre, con buenos tacos y con buena protección. Además, os informo que hay varios segmentos en esta carrera. Aparte de que la empresa Trifitness marca algunos, como los de Ayora, aquí en el Regay hay segmentos Strava. A ver si los veis, a ver qué tal os salen. Primera parte del Regay superada. La primera pared la subimos. Vamos a aquella pala de allá. Tenemos 100 metros un poco más suaves y otra vez una pala. La segunda. Estamos a 1110 metros de altura y la cima está a 1160. Aquí se acaba la vertical del Regay. Llevamos 13 kilómetros, 1050 positivos, aún quedan algunas subiditas suaves que sumarás 50 positivos aquí, 70 ya, 20. Nos vamos para abajo, nos quedan unos 10 o 11 kilómetros de bajada. Bien, llegamos a 1 kilómetro de bajada, paramos un segundo. Aquí va la senda a la nevera, dirección poniente, y aquí se va a separar el maratón de la media sobre el kilómetro 13 o 14. El maratón va a dar un bucle de unos 20 kilómetros, haciendo 2 o 3 kilómetros de ida, dando el bucle y luego volviendo, y ya se une otra vez a la media maratón, ¿vale? Y vamos ya para abajo. Nosotros tenemos la media maratón, vamos a bajar ya para la zona de Les Fontetes y Ràfol de Salem. Esta es una bajada muy chula, hombría del Benicadell, con mucho bosque y una senda sinuosa, corredera, muy divertida. Bé, estamos en Les Fontetes, paraje natural. Llevamos 18 kilómetros, 1100 positivos y ahora viene una ligera subidita. Hemos hecho la segunda parte de bajada, una pista corredora muy rápida de 1 kilómetro, kilómetro y medio, una sendita divertida, una subida suave y ahora viene otra subida, la última, ¿vale? Luego nos esperan 4 kilómetros de bajada. Vamos a acabarla. Bien, se acabó esta subidita corta, ya es para abajo. Tiene 60 positivos. Y estamos en Les Planises, por donde hemos pasado en el kilómetro 8. Creo que estamos en el 18, más o menos. Y ahora realizamos el mismo track del sprint. Lo hemos dejado aquí en el 8 y ahora continuamos. Es el mismo. Todo bajada corredora, primero pista, luego sendita. Hemos hecho el tramo final de senda corredora muy rápido, como habéis visto. Se acabó este trail del Benicadell. Reflexión y consejos. Primero, el calzado, por el tipo de terreno. Hay que llevar un calzado con buena amortiguación, buena protección y buen agarre. No llevéis zapatillas que estén lisas, ¿vale? Que estén en buenas condiciones. Consejo 1. Coger agua. 2. Pep. Coger agua, mucha agua, para el Regay. Hará Importante. falta. Sobre todo el avituallamiento 2 del kilómetro 9, que os comenta Pep, para el Regay. Y como salga un día de calor, te evita la deshidratación que vamos a tener. Y no sé si recomendaros que cojáis el último avituallamiento 1 litro de agua. Y beber, ¿vale? Beber agua, ya lo demás es estrategia vuestra. Y tercer consejo es que esta carrera es dura. Hay tramos rápidos, pero pista hay poca, hay mucha senda con piedras, que poco a poco te van a desgastar. Y el Regay
es una vertical que te va a destrozar. Así que cada uno, en la medida de lo que crea conveniente, que guarde fuerzas para esa subida y para luego bajar los últimos 11 kilómetros a meta. En la media maratón, el sprint, que no llega al reggae, son 8 de subida y 5 de bajada. Y la maratón, lo que le queda por delante aún. Tela. Vamos a ver los datos de este entrenamiento. 24 kilómetros, 300 metros. 1180 positivos. ¿Y a ti, Pep, cuánto te salió? 23 kilómetros. 23. ¿Llevas desnivel? 1148. 1148, pues entre 1150 y 1200. El mío es un Garmin Fenix 5S. Así que ya cada uno lo que os dé. Así que nos vemos. A ver si os venís aquí al Trail del Benicadell, que está muy chulo y os va a encantar todo este paraje natural. Un beso a todos.